Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de seguir viendo el iceberg de Lovecraft y descubrir que hay más allá del círculo del horror cósmico, así que, sin más preámbulos, comencemos la pesadilla. El color que cayó del cielo es un relato fantástico publicado en Weird Tales en marzo de 1927. Una de las teorías más extendidas es que el título hace referencia al color de una entidad venida del espacio exterior, color que no corresponde con ninguno del espectro visible conocido por los humanos. Además, su comportamiento es contrario a las leyes de la física y la química conocidas por el hombre. Además de en esta historia, el color también se menciona en Las montañas de la locura. La historia está contada en primera persona por un ingeniero encargado de hacer un estudio para identificar un embalse en un remoto paraje a las afueras de Arkham. Ahí encuentra un área de terreno extraño denominado Erial Maldito, que es distinta a todas y le causa una sensación bastante desagradable. En Las montañas de la locura es una novela corta de ciencia ficción y terror escrita por Lovecraft en febrero de 1931 y que fue rechazada ese año por el editor de Weird Tales, Farnsworth Wright, debido a su extensión. Se publicó originalmente en las ediciones de febrero, marzo y abril de 1936 de Astounding Stories y ha sido reproducida en numerosas colecciones. La historia detalla los eventos de una desastrosa expedición a la Antártida en septiembre de 1930 y lo que encuentra ahí un grupo de exploradores dirigido por el narrador, el Dr. William Dyer de la Universidad de Miskatonic. A lo largo del relato, Dyer detalla una serie de eventos nunca antes contados con la esperanza de disuadir a otro grupo de exploradores que deseen regresar al continente. Estos eventos incluyen el descubrimiento de una civilización más antigua que la raza humana y la comprensión del pasado de la Tierra contado a través de varias esculturas y murales. Nyarlathotep, el caos reptante, es un dios primordial creado por Howard Philip Lovecraft. Aparece en un gran número de sus relatos y es, al parecer, una gran masa poliposa con una larga excreción roja. No obstante, se caracteriza por adoptar diversas formas según sus pretensiones. Además de aparecer en el ciclo de los relatos de los mitos de Cthulhu, aparece también en La búsqueda de los sueños de la ignota Kahndaq, escrita también por Lovecraft y que pertenece al ciclo onírico de Randolph Carter. Robert M. Price ha sugerido que el nombre de Nyarlathotep pudo haber sido subconscientemente sugerido por Lovecraft por dos nombres inventados por Lord Dursley, uno de los autores a los que Lovecraft admiraba, y esos eran Aliriaret Ote, un falso profeta de los dioses de Pagada, y Minartitep, un dios descrito como furioso en su lamento de la búsqueda. Curiosamente, algunos también sugieren que Nyarlathotep fue influenciado por la figura del conocido científico Nikola Tesla. La búsqueda onírica de la desconocida Kahndaq es una novela corta escrita en 1927 por Lovecraft. La novela se encuentra dentro del círculo de las aventuras oníricas protagonizadas por Randolph Carter. Aquí vemos que Carter sueña 3 veces con una majestuosa ciudad al atardecer, pero cada vez es despertado bruscamente antes de que pueda verla de cerca. Cuando reza a los dioses del sueño para revelar el paradero de la ciudad fantasmal, estos no responden y sus sueños de la ciudad se detienen por completo. Sin temor, Carter resuelve ir a Kahndaq, donde viven los dioses, para suplicar en persona. Sin embargo, nadie nunca ha estado en Kahndaq y ninguno de ellos sabe cómo llegar así. En sueños, Randolph Carter desciende 70 pasos y habla de su plan a los sacerdotes Nats y Kamantá, cuyo templo bordea las tierras del sueño. Los sacerdotes advierten a Carter del gran peligro de su búsqueda y sugieren que los dioses le retiraron sus visiones de la ciudad a propósito.
El que susurra en la oscuridad es una novela corta de 26.000 palabras escrita por H.P. Lovecraft en 1930 y publicada en 1931 en Weird Tales. Semejante al color que cayó del cielo, es una mezcla de terror y ciencia ficción. Aunque hace varias referencias a los mitos de Cthulhu, la novela no es una parte central del mito, sino que refleja un cambio hacia la ciencia ficción en la escritura de Lovecraft. La trama también introduce a los Mi-Go, una raza extraterrestre de criaturas fungiformes. La historia, narrada por Albert N. Wilmar, al principio ignora a aquellos que creen que criaturas no humanas habitan las colonias de Vermont como meros románticos que insisten en intentar transferir a la vida real las historias fantásticas sobre pequeñas personas que se habían hecho famosas por la maravillosa ficción de Arthur Machen. El conocido alumno de Lovecraft, Robert M. Price, argumenta que eso es una manera de reconocer la deuda que tienen las historias de Lovecraft por la novela de Menchel, The Novel of a Black Seal. Los Mi-Go son una especie extraterrestre ficticia creada en los mitos de Cthulhu y fueron obviamente creadas por Lovecraft. Estos aparecen como los antagonistas de su relato El que susurra en la oscuridad, única historia en la que son protagonistas, aunque se les menciona en las montañas de la locura. Se dice que ellos llegaron a la Tierra en un periodo jurásico y empujaron a los primordiales a sus refugios en el norte. Astur, el innombrable, también llamado Saxturi-Asatur, es un dios primigenio lovecraftiano cuya figura fue notablemente ensalzada por Augusto Darlet, quien la consideraba vástago de Yog-Sothoth y medio hermano de Cthulhu. Al contrario de lo que muchos creen, Astur no fue creado por Lovecraft. Astur fue concebido por el escritor Ambrose Bierce en su relato Aita el Pastor. La primera aparición de Astur en los mitos de Cthulhu fue una mención en el relato El que susurra en la oscuridad, única historia de Lovecraft en la que figura ese nombre. Azathoth es un dios exterior creado por Howard Philip Lovecraft y aparece en su ciclo de relatos de los mitos de Cthulhu. Según los relatos de literatura de terror y ciencia ficción, Azathoth es el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final, o mejor dicho, en el centro del universo. A esta entidad cósmica se le describe como una masa colosal, caótica y sin forma. Incluso el mismo universo forma parte de su existencia y el simple hecho de mirarlo fijamente supondría una muerte de horror y locura extrema. Una maldición ha hecho que él sea un dios ciego y lobotomizado que pasa la eternidad de su encarcelamiento moviéndose incesantemente al son de flautas, tambores y otros instrumentos musicales malditos. La Universidad de Miskatonic es una universidad ficticia creada por Lovecraft. Según sus escritos y novelas, se encuentra en la ciudad de Arkham, Massachusetts, Estados Unidos, más exactamente a las orillas del igualmente ficticio río Miskatonic, del cual toma su nombre. Fue fundada al parecer en 1690. Su lema es Ex ignorantia ad sapientum, ex lucem ad tenebras, de la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. En la biblioteca de la Miskatonic se albergan numerosos libros arcanos, entre los que se encuentra un ejemplar del Necronomicon, grimorio de origen árabe y portador de conocimientos ocultos que se menciona en muchos de los relatos de Lovecraft. En los mismos es frecuente que la Universidad de Miskatonic financie expediciones a tierras remotas o que el protagonista sea el profesor de dicha universidad. Según los estudios de la obra de Lovecraft, la Universidad de Miskatonic está inspirada en el Bradford College.
Las Tierras de los Sueños o Dreamlands en su idioma original es una región ficticia que aparece en el ciclo de aventuras oníricas de los relatos de Lovecraft. Estos territorios estaban bajo la jurisdicción de un pequeño grupo de divinidades, los grandes dioses que vienen de las de Kadat y dependen de los dioses exteriores a los cuales se someten a cambio de protección en una suerte de relación de vasallaje. Curiosamente, los primigenios muy activos en nuestra realidad apenas aparecen por las tierras de los sueños. El extraño es un cuento de terror escrito en 1921 por H.P. Lovecraft, que se publicó en la revista Weird Tales en abril de 1926. La historia habla de un ser que desde las profundidades de un apartado castillo regresa al mundo real, donde su aparición aterra a los vivos. Los versos del poema de la víspera de Santa Agnes de John Katz, epífagre introductorio, anticipan que se trata de un vampiro, seguidos por otros indicios como el muerto vivo, el cuchillo y finalmente la compañía de los burlones y amigos gules que acompañan al personaje en la noche. Yugot es uno de los lugares mencionados en los mitos. Según el relato El que susurra en la oscuridad, Yugot es un planeta en los confines del sistema solar. En una página del libro de las montañas de la locura, el narrador menciona que los Migo son procedentes de un planeta identificable como lejano y recién descubierto. Muchos asumen que Lovecraft estaba haciendo referencia a Plutón, aunque realmente podría ser una referencia a cualquier objeto transneptuniano. La Casa Evitada o The Shunned House en su idioma original es una novela corta de 1924 escrita por Lovecraft. Esta novela fue escrita del 16 al 19 de octubre del ya mencionado 1924, pero no se publicó hasta 1937 en Weird Tales. Fue reeditada en 1928 con formato de libro y con un prólogo de Frank Bernard Locke, y finalmente fue incluida en la antología de Arkham House de 1939, Los Outsiders and Others. La casa habitada del título se basa en una casa real en Providence, Rhode Island, construida alrededor de 1763 y que está aún en pie en 135 Benefit Street. Lovecraft estaba familiarizado con la casa porque su tía Lillian Clark vivió ahí hasta 1920. Los gatos de Ultar es un cuento escrito por H.P. Lovecraft en junio de 1920. La historia narra el origen de una ley que prohíbe la matanza de gatos en el ya mencionado pueblo de Ultar. Se cuenta que en Ultar vivía una anciana pareja de campesinos que se divertían capturando y matando a los gatos de la gente del pueblo. Un día pasó por el lugar una caravana de peregrinos y el gato de Menes, un huérfano que viajaba con ellos, desapareció. Menes, de las crueles costumbres de la pareja y antes de partir, elevó una plegaria que provocó que todos los felinos de la zona fueran a la cabaña de los ancianos y los devoraran. Ante este fenómeno, las autoridades locales establecieron una ley prohibiendo la matanza de gatos. La obra muestra las influencias de Lovecraft venidas de Lord Dursey, a quien él reconocía como uno de sus escritores favoritos. La ciudad sin nombre es un relato fantástico escrito por Lovecraft en 1921. La narración trata sobre esta ciudad olvidada que Lovecraft sitúa en medio del desierto de Arabia. Se postula que parece inspirarse en la antigua Irem, la ciudad de los pilares que por mucho tiempo se creyó legendaria, a pesar de que las 1001 noches e incluso el Corán se referían a esa ciudad del Medio Oriente. Algunos igualmente tratan de relacionar esta ciudad con Volubius, una antigua ciudad romana anclada en el desierto de Marruecos.
El Elder-Sin es un símbolo que se utiliza para protegerse contra los dioses exteriores que parecen temerle. Este está grabado en la mayoría de las puertas selladas de Reale. Basándonos en las cartas y en el trabajo original de Lovecraft, se ha podido deducir que de hecho Lovecraft asociaba la Elder-Sin con un gesto hecho con la mano. Los sueños en la casa de la bruja es otra de las historias de Lovecraft, parte de los mitos de Cthulhu. Pertenece al género del horror cósmico y ciencia ficción. Fue publicada por primera vez en Weird Tales en 1933. El narrador de este relato es omnisciente. Es común que su voz se mezcle con la de sus personajes, por lo que podemos deducir que su discurso posee un punto de vista monológico, es decir, el narrador es una especie de dios que dirige las palabras y las acciones de sus personajes. El estilo de Lovecraft es claro y preciso. No es común en este escritor la abundancia de palabras complicadas y precisismos lingüísticos. Al contrario, se privilegia en el uso simple de la lengua en favor del desarrollo de la historia. Los Zoggoth son criaturas ficticias derivadas de los pulpos creadas por Lovecraft y que se presentan por primera vez en las montañas de la locura. Son también mencionadas en el relato Cuaderno hallado en la casa deshabitada de Robert Bullock. Los Zoggoth son seres artificiales creados por los antiguos. Físicamente tienen la apariencia de una masa de protoplasma similar a una ameba con ojos y burbujas creándose y desapareciendo en la superficie. Tienen un tamaño de 5 metros de radio y poseen una gran fuerza y resistencia, al igual que escasa inteligencia. No poseen un idioma propio, sino que copian el de sus maestros. Se reproducen por fisión binaria y se alimentan fagocitando a otros seres. También se sabe que son anfibios. Los profundos son otras de las muchas criaturas creadas por Lovecraft que aparecen en su novela corta La sombra sobre Innsmouth. Son seres recurrentes en los mitos de Cthulhu y se les relaciona normalmente con elementos propios de estos, como el pueblo de Innsmouth, la ciudad submarina Yanatel, la orden esotérica de Dagon y los seres llamados Padre Dagon y Madre Hidra. Yig, padre de serpientes, es un primigenio que tiene un papel especialmente destacado en las colaboraciones de Lovecraft y Celia Bishop. Debutó en el relato de La maldición de Yig. De Yig se dice que es una deidad relativamente inofensiva, que no hace daño a los humanos si no es provocada previamente y que cuida de las serpientes con un amor paternal. Sin embargo, por algún motivo, entra en frenesí al llegar el otoño, con lo que se hace necesario realizar una serie de ritos para mantenerlo alejado. El retumbar de los tambores de los aborígenes pretende aplacar la cólera de la serpiente. Uno de los principales poderes de los Yig consiste en controlar mentalmente a las serpientes, entre las que sobresale una raza de tamaño descomunal conocida como serpiente sagrada de Yid, de la que el dios se sirve para castigar a quienes se oponen a su poder. Se sabe que si alguien mata a una serpiente vinculada a Yig, será acosado por la maldición de Yig y acabará transformado en una serpiente moteada. Los gusanos de la tierra es una historia corta del autor Robert E. Howard, conocido por ser el mejor amigo de Lovecraft y el creador de Conan el Bárbaro. Esta historia de hecho se relaciona a los mitos de Cthulhu. Aquí vemos que en la antigua Gran Bretaña, cuando un rey picto disfrazado de emisario es testigo de un acto de crueldad indescriptible por parte del gobernador romano en el poder contra uno de su pueblo, entonces el picto jura venganza por cualquier medio necesario.
El modelo de Pickman es un relato corto escrito en 1926 por Lovecraft. Aquí conocemos a Pickman, un pintor cuyos cuadros se basan en una terrorífica temática plagada de monstruos realizando actos terribles, aunque esto no es lo más impresionante, sino el realismo de las obras. En un principio, lo único inquietante para el personaje principal es el hecho de no entender dónde su compañero saca tan retorcida inspiración. Al final del relato se da a entender que el origen de esta inspiración es debido a que Pickman cuenta con modelos muy cercanos de los dioses antiguos. Horror en el Museo es un cuento escrito por Lovecraft en colaboración con Hansen Hell y publicado en 1933 por Weird Tales. El Museo de Cera George Rogers ofrece una serie de terribles figuras para aquellos que gusten de lo excéntrico y grotesco. Figuras que van desde gorgonas, quimeras, dragones, cíclopes, Taxnagau, Cthulhu, Kefar, Fum, hasta parodias de forma de vida orgánica que parecen extraídas de otra galaxia. El caso de Charles Wester Ward es una novela escrita por Lovecraft entre 1927 y 28, considerada una de las principales del autor. Basada en el conocido asunto de las brujas de Salem en 1692 y ambientada en su Providencia natal, el autor relata los extraños eventos que rodean al protagonista y a su misterioso antepasado, el ocultista Joseph Curwen, desaparecido en la víspera de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, haciendo una combinación de relato policial con los mitos de Cthulhu y teniendo un duelo mágico al final. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Este fue el segundo nivel del iceberg de Lovecraft. Díganme qué les está pareciendo hasta el momento. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y les deseo oscuras pesadillas.